Alexis Argüello, las luces y las sombras del legado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este quinto episodio de la serie Alexis Argüello, las luces y las sombras del legado. Este es el podcast asociado al trabajo especial de ESPN Digital sobre la vida del gran ídolo del boxeo nicaragüense. En este episodio nos vamos a referir a la muerte de Alexis Argüello, rotulada como un suicidio por el Instituto Forense de Medicina Legal de Managua. La versión oficial contrasta con las dudas de la familia Argüello y gran parte de la sociedad nicaragüense sobre la verdad de esa muerte. ¿Crimen o suicidio? Esa es la pregunta desde las sombras de un enigma sin fin. Las razones que tuvo Argüello para atentar contra su propia vida, o las razones de quienes atentaron contra su vida en caso de que su muerte no haya sido un suicidio. En este episodio escucharemos las presunciones de su familia y las sospechas en contrario de quienes lo conocieron, así como la voz especializada del psicólogo deportivo Juan Vita, invitado especial de esta serie, para que nos hable sobre las consecuencias de las depresiones. Porque las depresiones, fueron una constante en la vida de Alexis, una constante que, según algunos testimonios, muchas veces lo motivaron para quitarse la vida. Alexis Argüello había sido electo alcalde de Managua, Nicaragua, el 9 de noviembre del 2008, tras concurrir a esa elección como candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional. No habían transcurrido 7 meses de gestión cuando todo el país amaneció sorprendido por la noticia de que Alexis Argüello se había suicidado con un disparo en el pecho la noche del 1 de julio del 2009. Y si bien la posibilidad de un suicidio fue a lo largo de su vida adulta una posibilidad latente, debido a sus propias confesiones a partir del flagelo de las adicciones, no parecía esa una época en que pudiera esperarse que tomara una decisión de ese tipo. Precisamente días antes, Alexis había viajado a Carolina, Puerto Rico, a participar de un homenaje, donde además fue inaugurado un gimnasio que lleva su nombre. El analista boxístico y dirigente de la Organización Mundial de Boxeo, Mario Rivera, acompañó a Alexis en esa oportunidad. En una entrevista concedida a la cadena Univisión, fue muy claro al sorprenderse por el desenlace. Se me hace difícil pensarlo, que Alexis se haya suicidado por ese diálogo que tuvimos nosotros, tan claro, tan conclusivo, de que la vida fuera del boxeo para él estaba comenzando exitosamente. Su hermano Guillermo Argüello aceptó que Alexis era depresivo y habló varias veces de suicidio. No obstante, Guillermo coincidió en el hecho de que no eran días para imaginar un desenlace de ese tipo. Sí le voy a decir que él fue un muchacho, en algunos casos, como le dije, depresivo. Uh-huh. Él en algunos casos habló, si a mí algún día yo me pego un balazo y se acabó. Él decía muchas veces eso, pero no creo, pero yo digo que ha sido un suicidio. Tampoco su hija Dora Argüello aceptó el suicidio como algo que se esperaba, menos en un momento de su vida que transcurría por su mejor fase. No hubo ninguna señal, porque él fue para el conocimiento de todo el mundo de que él tuvo problemas de adicciones con las drogas y el alcohol, y ni estando en esa posición tan lamentable después de que fue boxeador, nunca atentó contra su vida, que era un camino difícil e incomprensible tanto para él como para nosotros como familia. Y yo que estuve ahí físicamente, jamás nos dio un problema de que se quiso cortar las venas o que atentaba contra él. Nunca vimos que quiso atentar contra su vida. Por lo menos yo nunca lo oí decir me quiero matar o nunca lo vi haciéndose daño a su cuerpo en absoluto. Entonces, ¿cómo puedo venir yo a pensar o a creer de que mi papá lo hizo ahora, estando en un nivel de mejoría, trabajando, estaba activo,
profesionalmente hablando, estaba realizando viajes a Canastota, al Salón de la Fama. Recientemente, previo a la muerte, acababa de ir a Puerto Rico, a donde le hicieron un homenaje en vida porque hicieron la inauguración de un gimnasio de boxeo que lleva su nombre actualmente. Entonces, él tenía muchísimas actividades, o sea, él andaba súper activo, contento porque acababa de ser papá también, tenía un bebé todavía que cargar, o sea, yo nunca lo vi deprimido. En ese lapso, después de su rehabilitación, él se dedicó en lleno a su rehabilitación, comenzó a hacer actividades pues en la política, que era en lo que él se había metido últimamente, pero en ambos casos jamás él atentó contra su vida. Jamás fui testigo de que mi papá hoy pues quiso quizás hacer algo contra él. Jamás lo vi, jamás escuché a nadie diciendo, mira, no dejemos solo a tu papá porque puede hacer algo. No, jamás. Era un hombre como cualquier otro que tenía problemas laborales, se frustraba porque quizás no podía resolver algún problema a algún ciudadano de Nicaragua, pero verdaderamente lo que soy yo, que estaba ahí, no puedo confirmar la hipótesis o lo que dice el gobierno por cómo todo lo que pasó fue tan rápido. ¿Crimen o suicidio? Las voces de los actores principales en la epopeya de Alexis, su familia y sus amigos coinciden en la sorpresa, pero difieren en el enfoque sobre la posibilidad de que, efectivamente, Argüello haya cumplido con lo que siempre amenazó. Y en ese punto, Miguel Ángel Arcía Michanguelo reflexionó sobre la debilidad humana y aquella amenaza que siempre le escuchó a su amigo sobre irse de este mundo por su propia voluntad. Que por muy grandes y poderosos que lleguemos a ser, con todo lo que podamos hacer o tener, nosotros somos débiles los seres humanos. Y él también tenía sus debilidades, porque yo sí sé cuántas veces lo visité y lo hallé en situaciones bien difíciles, pues. Y cuántas veces me retiré, cuántas veces me dijo, sin haberse metido antes a la política, 3 o 4 veces a mí me dijo que él se quería matar, que ya creía que había cumplido su función en este mundo, que ya lo que Dios le había destinado lo había hecho. Y siempre le dije, estás loco, trata de ubicarte, sentarte un momentito, pensarlo. No fue la política la que lo llevó a esos deseos. Los testimonios a veces coinciden y a veces no, aunque caminen por la misma ruta. El periodista Carlos Chamorro consideró que Alexis era consciente de que la política lo utilizaba y que ella había deteriorado su imagen. A mí me impactó mucho la respuesta que él me da en esa entrevista cuando yo le digo, campeón, pero estás consciente que te pueden utilizar, te han utilizado antes, y él más o menos dice, bueno, si me utilizan a favor del pueblo, bienvenido sea. Entonces él estaba consciente que él está metido dentro de una maquinaria política que le está utilizando. Hay eventos posteriores que están más cercanos pues a la tragedia de su muerte, en la cual él en efecto debe haber llegado a la conclusión de que su imagen se estaba deteriorando mucho, porque prácticamente era solamente una pequeña pieza en un organigrama de imagen y no tenía ningún poder en la alcaldía y tampoco ninguna representación verdadera. En la misma entrevista que me concedió Carlos Fernando Chamorro, más adelante me reveló su propia teoría sobre la muerte del ídolo. Y si bien no dejó de achacarle culpas al sector político en el desenlace, también Chamorro se afilia a la tesis de que efectivamente Alexis se suicidó. Y la forma en que termina su vida, en ese trágico suicidio que algunos insisten en que fue muerto de otra forma. Yo creo que se dieron una serie de condiciones también impuestas y marcadas por la política que le llevaron a él a quitarse la vida. Eso es lo que me dicen los elementos que yo tengo. Y ese testimonio de Chamorro parece refrendado por otro de los testimonios más concluyentes, como el que en el año 2010 le dio a la cadena Univisión el boxeador profesional Chocorroncito Buitrago, que visitó a Alexis en su oficina el día antes de su muerte. Estábamos platicando y se me quedaba así con los ojos cerrados y la cabeza inclinada para abajo. Y yo noté algo raro de él, porque él siempre era alegre y él nunca acostumbraba a abrazarme fuerte, nunca. Y ese día, cuando ya iba saliendo yo de la oficina, vino y solo me dijo una palabra, gracias, me dice. Pues yo no, gracias, me dice.
y me abrazó fuerte. Buitrago quedó preocupado con las palabras que le dijo Argüello en su última conversación. Que ya estaba cansado, que ya no quería vivir. Quiero que el Señor me lleve, dice. Ya, yo creo que ya la edad ya no me permite estar aquí, dice. Ya no aguanto. Quiero morirme mejor, decía. Pero nunca nos dijo a nosotros, me voy a quitar la vida. La muerte de Alexis ocurrió en horas de la noche dentro de su habitación y tuvo una testigo, su propia esposa, Carla Rizzo, que en una de las pocas entrevistas que concedió sobre el episodio, habló para un programa especial de la cadena Univisión, donde relató los momentos previos y posteriores a la muerte de su esposo. Estaba acostado en la cama y había sacado el arma de la bolsa y la tenía nada más puesta encima. Le logró quitar el arma y trato de irme con el bebé, pero yo ando con el arma en una mano y con el bebé en la otra. Me logra quitar el arma y cuando él me la quita, él la carga. Se sienta en la cama y en ese momento él se apunta al pecho. Pone eso, mira, el niño te está viendo, pone eso, por favor. Me dice él, baja y decirle a los guardas que suban y que te ayuden a quitarle el arma a Alexis. Entonces cuando yo voy bajando tal vez como 3 o 4 gradas de mi casa, Alexis se dispara. Él cae así boca abajo para el piso. Cuando yo llego al cuarto, él ya está boca abajo, todavía está vivo porque todavía le escucho que él está, y le comienzo a limpiar la nariz y la boca porque... Carla Rizzo posteriormente habló sobre lo que siguió después y dijo que el cadáver de Alexis fue llevado al hospital. Desde ese momento fue el gobierno quien se hizo cargo del cadáver. Para esta serie, yo coordiné una entrevista con la señora Carla Rizzo, que en principio aceptó hablar sobre el tema, pero luego no respondió a mis llamados telefónicos. El usuario Movistar no contesta por el momento. Por favor, llame más tarde. Al día siguiente de la autopsia, las autoridades de la policía y del Instituto Forense de Medicina Legal mostraron las primeras imágenes del cadáver de Alexis Argüello, pero solo se veía un disparo que había ingresado a unos centímetros de la tetilla izquierda y que salía por la espalda, luego de haber destrozado el corazón y parte del pulmón. Que el cuerpo no presenta ningún tipo de lesión. Esto es importantísimo porque no hay ningún signo que indique que haya habido violencia, que haya habido lucha o que haya habido defensa. Su cuerpo está totalmente indemne de cualquier otro tipo de lesión. La única lesión encontrada es esta herida que corresponde al orificio de entrada y una segunda herida que es la que vamos a ver ahora que corresponde al orificio de salida. Ustedes pueden observar que aquí se encuentra un hueso que se llama escápula. Entonces, en la región por debajo de este hueso se encuentra el orificio de salida, que pueden observar que es irregular y los bordes evertidos. Esta mancha rosácea que ustedes ven en la espalda, esto corresponde a un fenómeno cadavérico que se conoce con el nombre de lividez y que corresponde al depósito de sangre en las partes que están en declive por acción de la gravedad. La bala que terminó con la vida de Alexis salió de una pistola 9 milímetros modelo CZ, propiedad del propio Argüello. Según la dramatización gráfica, Argüello se disparó estando sentado en su cama, tomó la pistola con la mano derecha, recubrió la mano derecha con la izquierda y luego jaló del gatillo. Los forenses encontraron restos de pólvora en la mano con la cual se disparó. La lógica dice que la pólvora al menos debió salpicar a ambas manos, pero la técnica forense no coincide con la lógica. Sobre ese aspecto, más detalle va a ser explicado por la policía, pero desde el punto de vista médico legal, fíjense que es simple. Si la mano derecha está en contacto con el arma de fuego y la mano izquierda está detrás, la mano derecha es una barrera que impide que se contamine la mano izquierda. Segundo, dentro de los elementos que forman parte del arma de fuego, la parte que queda expuesta a esos residuos es el dorso de la mano. Esa es la explicación. La presentación también fue concluyente. No hubo más investigaciones ni tampoco de las probables causas del suicidio y menos de la sospecha de un posible crimen.
La conferencia, más que aclarar, sirvió para aumentar las dudas. Dora Argüello, en esas horas, hablando con el Canal 12 de Managua, formuló duras acusaciones relacionadas con lo que terminamos de escuchar. Lo de medicina legal adujeron de que mi papá no llevaba ningún signo de defensa. En esta fotografía pueden apreciar en su dedo, donde él tiene una lesión debajo del anillo del Salón de la Fama. Cualquier persona que vea esta foto, Arturo, puede sacar sus propias conclusiones. Esta lesión que él tiene en su dedo por debajo de su anillo del Salón de la Fama no se va a ocasionar por una caída. Entonces, este tipo de preguntas son las que yo les he venido haciendo a las instituciones competentes para que nos respondan. ¿Por qué dejaron pasar estos detalles? ¿Por qué también dejaron pasar lo maltratado que mi papá iba? En su rostro llevaba una herida en el ojo, llevaba una herida en su labio inferior, en su nariz, por debajo de la puntita de la nariz. Entonces son cosas... ¿No fue un accidente entonces? No, es que yo no creo, Arturo. Estoy convencida que mi padre lo llegaron a matar. Dora Argüello habló del crimen y su hermano Alexis Argüello Jr. fue más lejos aún y hasta reveló su teoría sobre la razón de ese supuesto crimen. Alguien jaló el gatillo porque no era Alexis Argüello, que le estaban quitando el poder. Y cuando mi papá se dio cuenta de eso, él iba a hacer una conferencia de prensa el día próximo para decirle a todo el mundo que iba a renunciar. Recientemente yo entrevisté a Dora Argüello sobre la realidad actual del proceso de reclamos para que la muerte de su padre sea revisada y establecer o descartar la posibilidad de un crimen y no un suicidio. ¿Hay alguna etapa pendiente con respecto a la muerte de su padre? Gubernamentalmente hablando, ellos dieron por cerrado el caso el mismo amanecer del día en que dieron la noticia de que él había fallecido. La Policía Nacional de Nicaragua y el gobierno hicieron referencia a eso, de que el caso estaba cerrado bajo el supuesto suicidio, pero lo que soy yo y mis hermanos rotundamente no creemos en esa... Pero bajo esa presunción que tienen ustedes, ¿no hubo alguna segunda instancia a nivel judicial o en algún órgano que pueda, digamos... Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Se procedió a ir a los derechos humanos de Marcos Carmona para hacer un documento solicitándole a las autoridades de medicina legal y de la Policía Nacional que nos dieran la oportunidad de reunirnos, tanto mi abogado como las personas de los derechos humanos, para que pudiéramos retomar el caso y solicitarle a las máximas autoridades que nos dieran la oportunidad de despejar todas las irregularidades que había y todas las dudas que existían en el caso. Sin embargo, fueron 3 intentos fallidos. La primera vez la comisionada Minta Granera nos dijo, al abogado y a mí y a las personas de los derechos humanos, de que nos iban a atender. La última cita fue esa, la tercera, y fuimos muy de mañana por medio de los derechos humanos como el señor Marco Carmona, y a última instancia nos cancelaron la reunión con la jefa de la Policía Nacional, que era la Minta Granera. Entonces ese fue el último intento que hicimos, porque vimos de que todas las puertas se nos cerraron. No nos dieron la oportunidad de aclarar las irregularidades que están en el caso, porque hay irregularidades. Lo que pasa es que ellos no quieren aceptar de que esas irregularidades existen. Entonces sí hubo un trámite legal donde se solicitó legalmente, como la ley manda, por las vías pertinentes, para que pudieran darnos la oportunidad de reabrir el caso basándose en esas irregularidades. Y en la fecha de hoy nadie nos dijo, ok, reunámonos, y los 3 intentos que se hicieron no los cancelaron. Todas las puertas se cerraron, no nos entregaron ningún archivo o ningún informe, tanto de la medicina legal como la policía. Ninguna de las 2 entidades nos dio ninguna respuesta de poder reunirnos para aclarar pues lo que había que aclarar. La muerte de Alexis Argüello plantea dudas razonables desde todo punto de vista, tanto ante la posibilidad de un crimen como por las razones para ese suicidio. De ese aspecto, también hablé con el periodista y escritor Edgar Tijerino, quien le apuntó al enigma de ese porqué, que parece eternizarse en la memoria nicaragüense. El aspecto es que la pregunta que yo me hago es que el Argüello que veíamos hasta días antes, y eso pues yo le consultaba a colegas de Puerto Rico, como Jorge Pérez, que vos debes de conocerlo, pues Chu García, él estuvo en Puerto Rico días antes.
y entonces no se le vio nada normal, pues estaba hablando del proyecto futuro. Aquí mismo cuando vino, pues él habló de pues, en las ruedas de amigos pues que tenía, le gustaba mucho jugar billar, y eso pues, él estaba haciendo planes, y él estaba bien en su... ¿Qué es lo que pasó? O sea, para que alguien que tiene un niño pequeño, está con su familia, está en una buena casa que él ha adquirido, que tiene un buen salario, la única explicación sensata era de que si él se había distorsionado nuevamente por sustancia o prohibida o alguna cosa, era la única explicación. ¿Cómo se distorsionó para llegar a ese tipo de decisión? En un momento en que, bueno, tenía lo que buscaba, porque bueno, ¿qué buscaba? La estabilidad económica la tenía, estabilidad emocional tenía su esposa ahora, digamos, estímulo, tenía un hijo pequeño, o sea, estaba rodeado de algunas condiciones. Entonces, ¿por qué va a tener esa, digamos, inclinación al suicidio en ese tipo de condiciones? La única explicación que yo puedo adjudicar es que se distorsionó, o sea, por algo extraño, y esa constancia pues nadie la tiene, de verdad. ¿Y qué dice la ciencia ante una realidad que golpea a los asociados a cualquiera de las dos teorías? ¿Qué ocurre en la mente de quien a lo largo de tantos años de su existencia amenazó con suicidarse? Esto lo conversé con el psicólogo deportivo Juan Vita, entrevistado exclusivamente para esta serie sobre la muerte de Argüello. Ahora, para el eventual suicidio como digamos, recurso extremo de la persona que está deprimida, no hay un momento. Es decir, ¿puede ocurrir al poco tiempo como puede ocurrir mucho tiempo después? Sí. En eso no hay nada que lo confirme. Los suicidios son muy personales y puede aparecer en cualquier momento. Lo que sí aparecen en el momento agudo de la depresión, es decir, en el peor momento de la depresión, donde ya la única salida que encuentra y el único recurso que encuentra la persona es terminar con su propia vida. En este tipo de extremos, ¿hay señales previas? Hay señales de la depresión. Hay señales de la depresión que son claras, ¿sí? Que seguramente la gente que lo rodeaba, en este caso Alexis, las habrán notado y tal vez no creyeron que eran tan importantes o tan extremas. En cuanto al suicidio, sí, el suicidio en sí pueden dar alguna señal, algún intento de suicidio fallido, pero en general la persona que quiere terminar con su vida, termina. La argumentación del suicidio y la teoría del crimen en la muerte de Alexis Argüello seguirán alimentando dudas, nutriendo la imaginación de quienes buscamos y de quienes buscarán reconstruir una y otra vez la historia oscura de este gran ídolo. No parece que alguna vez habrá una visión unánime sobre las razones o las verdaderas causas de su muerte. Pero más allá de esa oscuridad eterna, el legado de Alexis Argüello se llena cada día de mayor luminosidad. Es la memoria de su hazaña que une a todos por igual, una memoria a la cual nos referiremos en el próximo y último episodio de Alexis Argüello, las luces y las sombras del legado.